FM 89.1, Radio Universidad. La preocupación de muchas familias o de jóvenes a veces que dicen, bueno, quiero irme de casa, me quiero ir a vivir solo, por fin, y ves lo que cuesta alquilar, lo inaccesible, ¿no? Lo lejano que ya está el sueño de la casa propia, y qué está pasando también en algunos barrios donde el alquiler se fue por las nubes, donde también no hay mucha oferta de casas, de departamentos para poder acceder. Así que teníamos ganas de saber cómo estamos aquí en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, hoy veíamos mucha información o mucha data sobre algunos barrios de Capital, y por eso estamos en contacto con Mirta Libera, que es presidenta de SIBA, que es la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mirta? Acá Guille Toibero y Andrea Landi te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Un gusto estar en el programa. Bueno, ¿cómo está hoy el mercado inmobiliario si hablamos, por ejemplo, de alquileres? Bueno, está, te diría, poco fluido. Poco fluido. Bien. Poco fluido, así es. Pero, a ver, tenemos una mayor demanda a la oferta que tenemos. A partir de que se sancionó la ley de alquileres nueva, que en realidad es la modificación al régimen de alquileres, para decirlo correctamente, lo que ocurrió por varias cosas que confluyeron en ese momento, tal vez un poco sentido de la oportunidad, porque se hizo en plena pandemia primeros meses, porque se alargó el plazo, el plazo de contrato, en un contexto inflacionario que crecía, y por algunas otras cuestiones que deben tener que ver también con un humor social en ese momento, un momento de mucha incertidumbre, ocurrió que se desequilibró la relación entre oferta y demanda. Uh-huh. Digamos que veníamos dentro de las condiciones, podemos llamarlo normales, anteriores, con una oferta que satisfacía la demanda. Y los acuerdos se hacían en forma directa con un porcentaje fijo que se pactaba con cada inquilino y propietario, que en ese momento era un poquito inferior a la inflación, porcentajes entre 30%, 25 a 35% según la zona. Claro, e incluso por eso la ley cuando se aprueba tampoco se dio en ese contexto, en este contexto inflacionario que tenemos hoy, ¿no? De aumentos todos los meses de cosas, ¿no? De bienes y servicios. En ese momento ya teníamos un contexto inflacionario que se fue agravando cada mes. Cada mes se ha profundizado y esto, por supuesto, genera estos índices como el que corresponde, por ejemplo, para el mes de octubre, que es 67,31%. Pero te voy a decir que en realidad son lo que ha hecho que se incrementaran tanto los alquileres, porque el que ya tiene un contrato hecho, que lo hizo en el 2021, por ejemplo, aún aplicando, si lo hizo hasta 2021 o enero 2022, todavía los valores no habían trepado tanto y aún actualizando con estos porcentajes le va a quedar por debajo de la inflación. Pero la escasez, esto que ocurrió, por un lado, algunos propietarios se asustaron, se empezaron a sentir inseguros con contratar por 3 años, en un contexto que, como decíamos recién, se veía que aceleraba cada mes un poco más la inflación. Eso fue un poco de retiro de la oferta. Y además, creció la demanda por varias razones también. Hace años va creciendo la demanda, que no hay créditos. Entonces, la cantidad de inquilinos que pasaban a ser dueños dejaron de hacerlo. Claro. Y además, también hemos recibido estudiantes, gente del extranjero, que también aumentaron la demanda. En la provincia de Buenos Aires, especialmente en las ciudades, en La Plata, Bahía, determinadas ciudades, y bueno, ni hablar en Cava, ¿no? Se han recibido también
mayor cantidad de estudiantes extranjeros. Entonces tenés como, yo le digo, como una tormenta perfecta. Por un lado, se aumenta la demanda por todas estas razones que confluyen, y se disminuye la oferta por todas esas otras razones que ahí está, confluyen. la explicación, ¿no?, de qué es un mercado y cómo se rige. Esa es la mano invisible, la famosa mano invisible hace que, Ahí bueno, está. claro, hoy los precios estén por las nubes. Que no es una mano, es una consecuencia de varias manos, te diría, de varias cuestiones. Pero bueno, por eso Pero esta como relación de sí oferta y rige la ley demanda... del mercado, exactamente, cuando esto se desequilibra, que esta es la consecuencia directa que trajo la sanción de la ley, más allá de si es buena o es mala, porque realmente yo reconozco que tiene cosas buenas, pero por ahí la poca oportunidad o el momento trajo como este desequilibrio, que es lo que genera que por un lado el que se asustó no alquila, retiró su propuesta de alquiler, su inmueble, y lo puso a la venta, o lo dejó guardado, o se lo prestó a algún familiar, alguien que le diera confianza, y se arregló en forma directa, personal. Y también tenemos que decir que se han desplazado muchos contratos a la informalidad, y entonces aparecen formatos extraños, claro, que por ahí no son muy aconsejables, pero que se desplazan de el ámbito de formalidad a la informalidad, al arreglo entre las personas, y hacen... Sí, que después ante algún conflicto, ¿no? Ahí también es complicado, bueno, que el sistema jurídico responda, pero sí, hoy veía una nota en La Nación donde explicaba cómo los contratos de comodato son la forma de evadir la ley actual de alquileres, ¿no? Como tenés otra forma de ganarle más, ¿no? De ganar más por un alquiler, con los riesgos que esto también implica. Ahí te voy a decir que realmente no es... nosotros desde la Cámara no podemos aconsejarlo como algo para evadir. Sabemos que ocurre entre los que tienen confianza, o que es una práctica que sí está muy establecida y muy reconocida en determinadas cosas. Hay gente que vendió su unidad y de pronto no se puede mudar, entonces necesita quedarse un tiempo hasta que le entreguen la casa, hasta que le entreguen lo otro, o situaciones donde lo que hay es una relación de confianza o de conocimiento, y los contratos esos se hacen como una formalidad. O también hay situaciones institucionales y demás. Claro. Y hoy, por ejemplo, si alguien, no sé, una pareja joven quiere mudarse, independizarse, para entrar en un dos ambientes, ¿cuánto dinero se necesita? A ver, provincia de Buenos Aires tiene una regulación distinta de lo que es Cava. Sí. Lo nuestro, nuestra provincia está regulada hace muchos años, y vamos a suponer que dos dormitorios, es 3 ambientes para nosotros. Sí. Un dormitorio más otro ambiente sería el 2 ambientes. Sí. Vamos a poner un promedio de 40.000 pesos o 45.000 pesos. Seguramente ese monto va a tener que poner con un depósito de garantía, que ocurrió otra cosa con la ley. El depósito de garantía es equivalente a un solo mes. En la provincia teníamos una práctica muy, muy habitual, que era que por el monto del depósito de garantía, de pronto el inquilino firmaba un pagaré como un documento para no inmovilizar efectivo, para no tener que poner toda la plata del depósito, firmaba un pagaré por el monto del depósito. A partir de la ley, que por supuesto estaba relacionado al contrato, a partir de la ley, el monto del depósito pasó a ser 1 por los 3 años, en lugar de 1 por año como era antes. Claro. Entonces, en general, el monto de depósito equivalente a un mes, ningún propietario quiere hacer un pagaré, porque eso es un título ejecutivo que si en algún momento tuviera que ejecutarlo, no le alcanza ni para empezar ese monto. Claro. Entonces, se han puesto un poquito, obviamente, con este cambio, esperan que se le entregue el depósito en efectivo, que después lo tendrán que devolver actualizado y demás, pero en el momento es un esfuerzo mayor para el inquilino. Sí. Los honorarios
en la provincia de Buenos Aires están regulados, nuestra ley lo regula y es el 4% del total de contrato. Mientras que nosotros sabíamos antes cuánto iba a ser el valor de todos los meses, porque se pactaba de antemano, entonces el monto se calculaba sobre el total, digamos, con todos los valores actualizados. Ahora eso no ocurre porque no sabemos cuánto va a ser el monto del siguiente año, del segundo y del tercero, porque esto se calcula con el índice que da el Banco Central y que lo va a dar justamente al año. ¿Y cómo calculan los honorarios entonces? Bueno, entonces, los honorarios, lo cual hace en su mayoría, la ley permitiría esperar y actualizar y cobrar honorarios por todo actualizado, pero en su mayoría hay como te diría un acuerdo tácito donde la mayoría de las inmobiliarias lo que cobramos es en base al monto del primer año, claro, que es el primer año por 36 por el 4% más IVA cuando corresponde. Entonces ya esto es muchísimo menos que si se cobrara el 4% sobre el valor actualizado. Es realmente, imagínate que porcentajes como esto duplicaría prácticamente los honorarios, ¿no? Como el que salió, como el que se va a manejar en octubre. Bien, y ahí estamos hablando con Mirta Libera, que es presidenta de SIVA, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires. Y Mirta, también, ¿qué es lo que pasa ahora después de los créditos UBA? ¿No? Hay, no sé, avisoran que a lo mejor el año que viene, que es año electoral, aparezcan nuevamente créditos hipotecarios como los conocíamos, también teniendo en cuenta que hoy, con un crédito tradicional, serían muy pocas las familias que podrían tener los requisitos para tener, sí, ¿no? O acceder. Pueden calificar, claro. Pero sin duda alguna, de que una política de facilitar el acceso a la vivienda con créditos es lo que realmente hace falta, y estimular, por un lado, para que los inquilinos puedan comprar su vivienda o los que tienen que cambiar su primera unidad puedan ir a la que necesitan, y por otro lado, una cosa que venimos pidiendo de la Cámara y de nuestras organizaciones, nosotros como Cámara de la provincia integramos a su vez una federación que es FIRA, hemos estado representados hace poquito con el ministro de Economía Massa, ahí con él presentando propuestas para que se incentive de alguna manera a los propietarios a que vuelquen nuevamente sus unidades de alquiler al mercado, y yo creo que ya eso relajaría de alguna forma o equilibraría nuevamente el tema de los precios, porque realmente ante la escasez los que se atreven, digamos, los que siguen ofreciendo el inmueble de alquiler lo hacen y los precios van escalando. Entonces realmente sería muy bueno. Claro, liberar esta tensión que tiene hoy el mercado inmobiliario, ¿no? Y el mercado de alquileres, básicamente. Así que perjudica a todos, porque perjudica a inquilinos, perjudica a propietarios y por supuesto también nos perjudicamos las inmobiliarias porque no podemos trabajar. Así es, Mirta. Bueno, seguramente volveremos a hablar con vos en algún momento, fuiste muy clara, para ver cómo sigue este tema. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Hablábamos con Mirta Libera, presidenta de SIVA, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.